profundamente a su pasado militar medieval y a la famosa batalla de Cles de 1108. La defensa se remonta al 29 de mayo de este año. Es un paraje llano situado a un cuarto de legua de la villa, junto al río Berija. Allí las tropas del rey castellano Alfonso VI se enfrentaron a los almorávides. La tradición narra que tras la reconquista definitiva de la villa y su posterior donación a la Orden de Santiago en 1174, se produjo la aparición de una imagen de la Virgen en ese campo. Los caballeros santiaguistas y los lugareños levantaron una ermita en su honor y la llamaron Nuestra Señora de la Defensa para pedir la protección frente al avance de las tropas musulmanas y para ponerla como defensora de la fe y como amparo espiritual frente al maligno. Por eso la imagen de la Virgen lleva la bola del mundo en su mano. Felipe II, en 1569, escribió una real cédula en la que se regulaban los gastos de la festividad y la tradicional romería en la que se repartía pan y carne para los pobres. Los avatares de la historia del siglo XVIII y XIX, sobre todo la invasión napoleónica, en la devastadora batalla de Cles en 1809 y la desamortización, acabó con el abandono de la ermita hasta quedar en ruinas y después desaparecer del todo. Pero la imagen de la Virgen fue llevada al pueblo. Actualmente no se conoce ninguna advocación de la Virgen de la Defensa en España, pero esta advocación sí se mantiene viva en Perú y sobre todo en México, en Puebla y en Jalisco. En el siglo XVII fue llevada desde España una pequeña imagen por el ermitaño Juan Bautista de Jesús, quien la guardaba en una cueva de Tlaxcala. Hoy es la patrona de Puebla y la imagen de la Virgen de la Defensa está en su catedral. Sus fiestas allí las celebran el 24 de mayo y el 12 de octubre. El virrey don Juan Palafox y Mendoza, hoy beato, en 1642 entregó esta imagen a los nativos de Jalisco para que los defendiera de los abusos de los conquistadores que no cumplían sus normas de respeto que requería el rey de España. Hoy también es la patrona de todos los pueblos de la serranía de Jalisco, cuyo santuario está en Cajalpa. Así podemos ver que probablemente desde Cles esta advocación fue llevada a los países americanos, a México y Perú, y hoy allí se mantiene esta advocación. Por eso también es un motivo para recuperar esta vocación en Cles y su origen. En esto ha tenido todo el empeño Juan Torres, que hoy pueda estar desde el cielo junto a la Virgen contemplando este momento, porque él encontró en unas páginas de internet la imagen que mi hermano ha reproducido, ha modelado ahora en esta imagen. Encontró la imagen de la Virgen de la Defensa de Cles y encontró la imagen de la Virgen del Castillo de Cles en unas páginas mexicanas, y debido a que allí se mantiene la advocación, pues probablemente sea un camino cierto. Vamos a orar con gozo, a pedirle al Señor que a través de esta imagen de María, de la Defensa, se convierta en signo de cuán grande y profunda es la salvación
la relación de la Virgen con Cristo y la Iglesia. María y ella misma es imagen, figura y modelo de todo el pueblo de Dios. Es imagen de la Iglesia y la contemplamos con gozo, como defensora de la fe y como auxilio del pueblo cristiano. Que esta figura nos haga unirnos a nuestra historia y nos haga caminar hacia estos avatares que hoy también tenemos frente a la pérdida y al desencanto de la fe. Que ella, que es modelo de confianza, modelo de cumplidora de la voluntad de Dios, sea para nosotros defensora de nuestra fe y defensora del mal. Señor Dios inefable, que antes de la creación del mundo constituiste a Cristo principio y fin de todas las cosas, y en tu admirable designio de bondad uniste a Él, a la Santísima Virgen, para que fuera madre y cooperadora de tu Hijo, imagen y modelo de la Iglesia, madre y protectora de todos nosotros. Ella es, en efecto, la mujer nueva que reparó los estragos de la antigua Eva, la excelsa hija de Sión, que uniendo su voz suplicante a los servidos de los patriarcas, asumió en su corazón las esperanzas del antiguo Israel, la servidora pobre y humilde, de quien salió el sol de justicia, tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Padre Santo, te pedimos que tus fieles que han elaborado esta efigie de la Santísima Virgen de la Defensa gocen siempre de su protección y graben en su corazón la imagen que contemplan con sus ojos. Que tengan una fe inquebrantable y una firme esperanza, así como una caridad diligente y una sincera humildad. Que tengan fortaleza en el sufrimiento, dignidad en la pobreza, paciencia en la adversidad, donación en la prosperidad. Que trabajen por la paz y luchen por la justicia, para que después de recorrer los caminos de este mundo, en el amor a ti y a los hermanos, lleguen a la ciudad permanente, donde la Santísima Virgen intercede como Madre y resplandece como Reina. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Salve María, en la tierra
acerca de las ermitas de Cles, y puesto que está aquí Santo Domingo de Guzmán, que tiene parte también en una de ellas. Bueno, en Cles hubo 3 ermitas: la ermita de San Sebastián, la ermita de la Virgen de las Angustias y la ermita de la Virgen de la Defensa. La ermita de San Sebastián se encontraba en lo que hoy llamamos la Sierra de San Sebastián, justo detrás del cementerio de la parroquia, y desconocemos cuándo se construyó. Sabemos que empezó a tener problemas con las techumbres a final del siglo XVII, y ante esta situación pues tuvieron que trasladar la imagen de San Sebastián a la iglesia de la Trinidad dentro de la localidad. Su abandono total se produce en el siglo XVIII y hoy ni siquiera sabemos su ubicación exacta. En cuanto a la ermita de la Virgen de las Angustias, todos sabemos que estaba al lado de la fuente, aproximadamente donde hoy se encuentran las escuelas. Originariamente fue la ermita de Santo Domingo de Silos. Documentos y escritos distintos acreditan que en 1525 se menciona que en ese lugar había restos de 200 años caída y arruinada de una ermita dedicada a Santo Domingo de Silos. García de Castro edificó esta ermita y la dedicó a Santo Domingo de Guzmán, que tenemos aquí, y vio que despertaba gran devoción. Cerca de ella construyó un convento de monjas dominicas donde ingresó su hija, doña Ana de Castro, que tomaría el nombre de Ana de Santo Domingo. La fundación de este convento fue en 1537. Poco tiempo después, las monjas van a tener que abandonar el convento y se trasladarán dentro del pueblo, dado que el convento no reunía las condiciones suficientes, porque había sufrido varias inundaciones y tenía muchos problemas de humedad. Como digo, se trasladaron dentro del pueblo a un lugar colindante a la iglesia de la Trinidad y tenían precisamente su puerta de entrada en las portadas de lo que es hoy el Corral de Juan, porque pues hoy estamos echando de menos de forma especial. Bueno, esta ermita que se queda, las monjas se van, pero la ermita se queda, y la ermita acaba convirtiéndose en la ermita de la Virgen de las Angustias, mejor dicho, y exactamente la ermita de la Quinta Angustia. Esta ermita fue saqueada en el año 1809 por el ataque de las tropas napoleónicas, y aunque la imagen no sufrió ningún daño ante el miedo de otro saqueo, un 24 de septiembre de 1810 cerraron la ermita y trajeron a la Virgen a la parroquia. Un 27 de octubre de 1812 pasó por aquí la división del general italiano Palomini y permaneció aquí acampados 3 días, con armas y artillería, siendo quemada la techumbre de la ermita, los restos de las puertas y dejando completamente en ruinas la ermita. Toca ahora hablar de la tercera ermita, la ermita de la Defensa. Recibe el nombre de la Defensa, como antes ha dicho Pedro, una zona en torno al río de Vija, entre la carretera y el camino que va hacia Cibatos. Posiblemente el topónimo está en relación con esa zona de defensa, porque no solamente fue zona de defensa en la guerra de los Almorávides en 1508, sino también en la guerra de la Independencia. Esta ermita se denomina en los documentos en ocasiones como de Santa María de la Defensa y en otras ocasiones como Santa María de la Derecha. En la actualidad, como todos sabéis, no le queda ningún resto, porque a partir del siglo XIX fue desapareciendo poco a poco. Son los vuelos aéreos de los americanos de 1945 los que dejan ver más restos de lo que realmente han podido ver algunas de las personas que hoy están aquí. Algunos de los sillares que pertenecían a esa ermita están reutilizados en el muro de contención que hay sujetando el terreno en el camino cerca de lo que es el molino de la Defensa. Esta zona, este paraje, fue siempre una zona poblada desde muy antiguo, porque ya desde tiempos de los romanos en ese lugar había una mansión romana que después sería lo que todos conocemos como Corral de los Puercos,
También un molino de agua, un batán, y también sabéis que en las excavaciones que se hicieron por motivo de las obras de la carretera en el año 2011, allí también apareció una zona de poblamiento. Por tanto, era una zona más o menos poblada. Los documentos que yo he podido consultar en los que se hace referencia a la ermita corresponden a los libros de visitas de la Orden de Santiago. Y se habla de ella en una visita del año 1499. Pero eso sí, esto no es el origen de la ermita. La ermita era anterior. Posiblemente este edificio sería de principios del siglo XV, es decir, 1400 y muy poco. Comentaros que los libros de visitas recogían las visitas periódicas, eran inspecciones que hacían lo que llamaban los visitadores y se encargaban de recorrer las propiedades que tenía la orden, de forma que levantaban acta del estado en el que estaban las casas de las encomiendas, los hilos, las ermitas, las iglesias, para que en el caso tuviera que repararlas, pues saber las medidas que tenían que tomar. Bueno, lo que sabemos es que el edificio era un edificio bajo medieval que se conservó en esas condiciones hasta 1511. Os voy a leer exactamente cómo la describen. Dicen que es un edificio de una sola nave, con cabecera semicircular, cubierta a par y nudillo. Se está refiriendo a la techumbre tradicional. El par son las vigas inclinadas y el nudillo las maderas transversales, o sea, la típica edificación hispano-musulmana. Estaba la techumbre era de madera de pino y estaba precedido de un pequeño portal, como suelen ser casi todas las ermitas. En el interior había una reja de madera rematada con un crucifijo que lo separaba de la zona de la cabecera de la ermita. Allí se disponía un altar con dos imágenes, una de ellas de la Virgen, aunque no cita la advocación, pero sería la Virgen de la Defensa. Además, había otros altares, bueno, esto ya no voy a seguir contándolo, pero también había una casa para que viviera el santero, que en 1511 no era santero, sino santera, una mujer anciana que percibía una renta de 6 fanegas de trigo que le pagaba el convento. El convento era el encargado de mantener la ermita, porque la ermita era de su propiedad y también de sus reparaciones. Por eso, a partir de 1511, se empieza un proceso en el que se va a demoler la ermita y, bueno, pues en 1511 se encuentra en obras y ya en ese momento se sabe que va a ser ligeramente distinta porque ya la cabecera no es semicircular, sino que es una cabecera poligonal o chavada, es decir, va haciendo una forma geométrica. La obra era de cantería y mampostería, por tanto estamos hablando de una obra, una edificación de solidez. Y los muros, en ese momento, en 1515, ya tenían una altura de 5 tapias, equivalente a 4 metros. Citan también, porque lo citan muchas veces, es indicativo que había 2 hornos en el corral de la ermita, lo cual nos está diciendo que estaba cercada. Poco antes del comienzo de las obras del actual monasterio, ya habían comenzado las obras de esta ermita. En las obras de esta ermita, que más o menos estaría acabada en torno a 1538, pues se habla de que en el hastial, es decir, en la entrada, al pie de la ermita, había un vano donde estaba colocada una campana, había una lámpara en el altar, el ara tenía todo el aparejo para la misa, pero no tenía retablo. Pero sí que había una partida de dinero que tenía Diego de Torremocha guardada de 5.000 maravedíes procedentes de una penitencia que iban a ir destinados precisamente al retablo. Bueno, la descripción que hacen ya una vez finalizada en las obras concluidas es que el altar estaba cubierto por un frontal de aceituní partillo. El aceituní es un tejido de seda de época renacentista y al referirse a partillo se refiere a que era una tela de color pardo. Ahí se describen 2 imágenes, la imagen de la Virgen y la de Santa Ana. Este es un dato
cuenta que la localidad próxima de Tribaldos tiene como patrona Santa Ana. Bueno, ambas, las dos imágenes, estaban vestidas con camisas, sayas, tocas y mantos dorados, que habían sido donadas como ofrendas de los fieles. Asimismo, contaba con una tabla de talla singular unipolicromada y una lámpara de latón y un esquilón, una campana pequeña que ya la había citado antes. Se hicieron dos cámaras santas, una de las cuales era las dependencias del santero, donde había una chimenea. Bueno, el hecho de que estén hablando de que la lámpara estaba encendida, de que el altar estaba aderezado, de que estaba aparejado para la misa, es una muestra de que tiene un culto continuado y por tanto de que tiene una gran devoción, así como el hecho de que las imágenes de tal divinidad que estaban vestidas con ropas procedentes de donaciones de los fieles. Bueno, siguiendo con la cronología, la siguiente vez que se cita a la ermita es en las Relaciones Tipográficas de Felipe II, en 1575. Ahí dan un dato que es el siguiente, que dice que esta ermita se construye porque, dice, la otra de Nuestra Señora de la Defensa, que de antes se llamó de la Dehesa, que antes se llamó de la Defensa, saqué el escrito donde habla de defensa y dehesa, porque cuando los cristianos vinieron a ganar inglés, hicieron ahí una ermita pequeña y llamaronla de la Defensa. Y dice un detalle interesante. Después la edificó el convento, es decir, en 1575 sabían que no hacía mucho, se había hecho una ermita nueva. Y es un rico edificio, algo que yo ya os contaba antes. Bueno, no hay más documentos más adelante que van haciendo referencia a la ermita y son documentos sobre todo del siglo XVII, donde van contando, bueno, se lo recogen tanto Don Ángel en sus libros como también Pelayo Quintero. Además, buscando esto también encontré más detalles, quiere decir que en el siglo XVII hay un momento en el que aparece mucho el tema de la Virgen de la Defensa y sobre todo lo que nos hablan, estamos hablando de 1653 hasta final del siglo XVII, sobre todo lo que nos hablan son de aspectos como las personas que van a convidar a la procesión, entre las que se encuentran los labradores de la ribera del río Bedija. También se habla de los toros que se hacían con motivo de las fiestas y se hacían en la plaza pública. Se habla también de la romería que en teoría se hacía en el mes de mayo, pero no sabemos exactamente en qué fecha, porque el Ángel a veces cita el primer domingo de mayo, pero otros documentos no lo aclaran, pero sí sabemos que era en mayo. Sin embargo, los toros se hacían en septiembre. Las fechas no están muy claras porque a veces hablan del 14, del 15, lo cual nos había pensado ser una fiesta movible asociada a un fin de semana y era movible y por eso hay una fecha exacta. Es interesante hacer nota de un detalle y es que se reflejan los salarios que el ayuntamiento guardaba para esta fiesta. En 1681 eran 3.000 maravedíes. Y es significativo esto si tenemos en cuenta que siempre se ve que había una participación económica del ayuntamiento cuando en realidad la ermita y la Virgen eran del convento. Entonces, es llamativo esto, es llamativo que la Virgen de la Defensa se convirtiera en patrona de Ples cuando realmente aquí, en este lugar que estaba la iglesia de Santa María, estaba la Virgen del Castillo. Pero sin embargo, una Virgen más ajena, que ni siquiera está aquí mismo, sino que está en una ermita, pues se ha considerado hace mucho tiempo como patrona. También se cita un hecho, y es que el 8 de septiembre de 1691 quisieron anular la fiesta, los toros, quisieron celebrar el día 15, porque estaba enferma la reina. La reina era Mariana de Neoburgo, la mujer de Carlos II, que falleció en 1700, y querían anularla. Entonces la gente se opuso porque consideraron que, puesto que se habían pagado los toros, que muchos forasteros ya habían venido y
que ya se habían hecho los gastos que iban a provocarse perjuicios, la suspensión, y pese a que os prohibieron celebrar la fiesta. Bueno, pero volvemos a tener distintos libros de visitas y nos vamos al siglo XVIII, donde aquí nos vuelven a hablar de la ermita, pero tenéis que pensar que han pasado exactamente 200 años desde que se hizo la que os comentaba al principio. Entonces, de nuevo, hace una descripción que nos vuelven a contar que está hecha en mampostería, que tiene un atrio cubierto delante, que la portada es un arco de piedra labrada, que tiene puertas y clavazón de hierro, que la puerta está orientada al mediodía, o sea, un dato importante, no está orientada como suelen estar las iglesias, que no está esta tampoco, que es el altar al este y los pies al oeste, sino que estaba orientada al mediodía, de forma que se entraba por la zona más próxima al molino. Nos habla de que tiene 30 metros de largo, porque son 36 varas, que equivalen a 30 metros. Antes del altar había una reja, en este caso igual que antes de madera, de pino. Se subía al altar subiendo 4 gradas de yeso y tenía un retablo dorado. Y en el nicho una hechura de talla de 3 cuartas de alto, equivalente a 62 centímetros, que era el tamaño que tiene la imagen de la Virgen, que según dice estaba en un nicho con vestidos de nobleza verde y coronas de plata. Encima de ella se encontraba la imagen de San Juan y por encima un dosel muy antiguo, es decir, la típica descripción de un retablo del siglo XVIII, barroco. Tenía manteles y el frontal era de damasco carmesí. Cita también el nombre del santero, que en este caso era un hombre que se llamaba Alonso de Caravaggio. Tenía pila de agua bendita y también vuelve a recitar la campana en una torrecilla. Bueno, estamos en el siglo XVIII y en 1795, la que hasta ese momento era la patrona, la Virgen de las Angustias, se convertirá en el año 1795 en la patrona. Por tanto, la Virgen de la Defensa pasa a tener menor importancia. En 1813, los libros que hacía la Virgen nos dan detalles acerca de la fiesta y varían un poco. Esos detalles son de 1813, entonces nos dicen que la Virgen venía a mitad del mes de mayo, lo cual concuerda con la fecha de la romería. Evidentemente, como cualquier imagen que estaba en una ermita, como la Virgen de Santa Ana, los Riángeles, en un momento dado vienen y en otro momento dado, unos meses después, vuelven de nuevo a la ermita. Entonces, los datos que nos decía aquí son que venía a mitad del mes de mayo, la tienen en su iglesia, se está refiriendo al convento, es decir, no viene a la iglesia sino al convento, está aquí hasta primeros de agosto y claro, evidentemente no se la recibe con palio porque no es la patrona. El hecho de que ya no hablemos de una fiesta en septiembre tiene su explicación. Ya hablamos de que la Virgen vuelve en agosto, antes volvería en septiembre, seguramente vendría en mayo y volvería en septiembre, pero esto tiene su explicación. Ya en 1813 se celebraba la fiesta de la Virgen de las Angustias en la tercera dominica de septiembre y eso pues obliga a que efectivamente no van a coincidir dos fiestas, obliga a cambiar la fiesta. Bueno, el siglo XIX es muy complicado y el 1 de octubre de 1820 se decreta una desamortización que va a suprimir los conventos. Los conventos principalmente primero de los órdenes militares. Esto va a ser el final de la ermita, porque era propiedad del convento. En ese momento, pues, se entiende que el convento se recoge el ajuar, recoge las imágenes que le interesen, porque esa ermita va a pasar a manos privadas. Por lógica, y estando dentro de una tierra de cultivo, pues se supone que se quedaría con la ermita de propietario.
Esto es el comienzo, porque después van a pedir cosas más complicadas, porque después tendremos restitución de los bienes y otra desamortización en 1835. Pero aquí ocurre algo muy llamativo en 1821, concretamente el 3 de septiembre de 1821. Distintos miembros de la Hermandad de la Virgen de las Angustias están en el monasterio donde se encuentra don Rafael Morillo, cura propietario de Villanueva de Alcántara. Le acompaña su secretario don Carlos Villarejo, que está como presidente del Priorato de Santiago. Se encuentra desmantelando el tabernáculo del altar mayor de la Iglesia de Santiago. El objeto era llevárselo, el tabernáculo, junto con su preciosa mesa de jaspe aquintanada, además del cuadro de Santiago, las sillas del coro que repartirán entre los dos pueblos y tenían encajonada la imagen de Jesús de la Humildad y de Nuestra Señora de la Defensa, ambas veneradas en el pueblo. Los vecinos, llenos de compasión al ver los destrozos que estaban haciendo desmantelando los espacios y las imágenes, así como las sillas, alegan posesión sobre esto, porque ellos, los vecinos Duplés, habían conservado intactas todas estas propiedades durante el asedio de los franceses en 1813. Les pidieron las imágenes, pero se negaron a dárselas, a pesar de que alegaron justos motivos. Finalmente, cedieron entregar a la parroquia 15 sillas, al convento de las dominicas la imagen de la Defensa y a la parroquia el Señor de la Humildad, que recibieron con gran alborozo. No era la primera vez, porque ya en el libro que escribimos sobre la guerra de la independencia lo explicábamos, había estado aquí durante la guerra de la independencia, lo bajaron también en Jueves Santo de 1815, entonces había estado aquí ya en varias ocasiones. No va a ser esta la única imagen, se van a mover más imágenes que se quieren contar. Evidentemente, poco después, como os digo, se van a producir las desamortizaciones y también va a desaparecer el convento de las monjas. Entonces, en el convento de las monjas dominicas, nos encontramos con la imagen de San Sebastián, que había venido desde su ermita, que vendrá aquí, y no sabemos si esta imagen de Santo Domingo. Esto lo voy a dejar para el final y lo explico. Y luego la imagen de la Virgen de la Defensa. ¿Qué va a ocurrir? Pues que de nuevo la imagen de la Virgen de la Defensa vuelve al convento. Es decir, el convento de las dominicas estuvo muy poco tiempo. Vuelve al convento y sabemos que está en el convento porque en mayo de 1845 se produce un incendio en el que se van a quemar uno de los chapiteles del monasterio. Este incendio queda recogido en una nota de prensa de la época de un periódico que se llama El Clamor Público, en el que dice: en tan angustioso conflicto no se olvidaron los vecinos Duplés de implorar el amparo y la protección de María Santísima con el título de la Defensa, que se venera en la Iglesia de Santiago, sacándola en procesión y colocándola enfrente del horroroso fuego que no siguió adelante, como ya en otra ocasión y por igual motivo sucedió algunos años antes. Esto fue el 9 de mayo y la Casa de Santiago pues prometió solemnizar a María Santísima con una función y así lo verificó. Bueno, ya estamos en el siglo XIX y llegamos al siglo XX. El siglo XX es el último momento que volvemos a saber de esta imagen y lo sabemos a través de los escritos de uno de los 3 libros de Pelayo. Pelayo dice que la imagen de la Virgen de la Defensa se encuentra en el convento de Santiago. Es una imagen, dice él, de época ojival, procedente de la ermita de la Defensa, está sentada, pero piadosas restauraciones la han echado a perder. Es decir,
he podido recoger. También quería un poco hablar de esta imagen. Entonces, esta imagen de Santo Domingo de Guzmán, no sabemos realmente si fue de proceder de la ermita o de la iglesia, o sea, aquí en la fuente o del convento. Pero suponemos que procede de la ermita, lógicamente tuvo que salir de aquí en 1810 porque se sacan todas las imágenes y se abandona la ermita. Si va al convento, pues saldría un poco después. Pero vamos a explicar un poquito porque si alguien se ha dado cuenta en los grabados antiguos que hay de la Virgen, los grabados del siglo XVIII, en los que tenemos a la Virgen de las Angustias, una especie de retablo, siempre aparece en la parte superior una imagen de Santo Domingo. El motivo es muy obvio, dado que la Virgen de las Angustias está en lo que fue antes una ermita de Santo Domingo de Guzmán, exactamente. Bueno, aquí también habría una historia que contar con el Santo Domingo de Guzmán, Santo Domingo de Silos y la vinculación de Santa Juana de Ávila, madre de Santo Domingo, con Lucres. Esto sería muy interesante, pero ya nos alargaríamos mucho. Entonces, contaros que próximo a esa ermita, Tomás de Torres Moya, caballero de Santiago, benefactor de esta parroquia, porque ahí tenemos un cuadro al final de la iglesia de San Martín de Tours. San Martín, partiendo la capa, que como sabéis restauró, por cierto, la Asociación Cultural. Este cuadro nos lo regaló a la iglesia. Él tenía una propiedad, era un mesón, así lo citan, un mesón en la entrada del pueblo, al lado de la ermita, pero además tenía especial devoción a Santo Domingo y a la Virgen de las Angustias. Por un lado, a la Virgen de las Angustias, porque su mujer, doña Paula de Parada, fue camarera de la reina, así como su hija. Y cuando se casa y se tiene que ir a vivir a Madrid, con ella se va también doña Paula, su madre, y expresa con mucho desconsuelo en los libros de la parroquia la tristeza que le produce tener que dejar de ser camarera de la Virgen y entregar lo que ella siempre había estado custodiando. Pero además no solamente es la devoción que tiene su mujer o que pueda tener a la Virgen de las Angustias, sino que la hermana de don Tomás de Torres Moya, Rosa Torres Moya, ingresó a mediados del siglo XVIII como hermana dominica en el convento de las dominicas. Allí se llamaba como hermana Rosa de la Trinidad. Pero no solamente estuvo ella, sino también una sobrina. La sobrina era hija porque los hermanos eran Tomás, Rosa, que ingresó como monja, y David. Pues la hija de David de Torres Moya, Isabel María Juana Rosa María de Torres Busto, que luego tomó el nombre de Sor Isabel de San José, también ingresó en ese convento. Es decir, en ese convento estuvieron las dos, la tía y la sobrina. Y seguramente que cuando la guerra de la independencia ya tendrían que haberla sacado en alguna ocasión, porque desgraciadamente las monjas tuvieron que abandonar en más de una ocasión el convento ante la inminente proximidad y la llegada de tropas napoleónicas. Bueno, no quiero extenderme nada más porque estamos impidiendo que se desarrolle ya con normalidad también la fórmula. Entonces, simplemente estas notas para que sepáis un poquito sobre algunas de nuestras imágenes y las idas y las venidas que han tenido todas, ¿vale? Muchas gracias.